Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión nos encontramos con el médico cirujano general Arturo Serrano Hernández, egresado de la Escuela Justo Sierra. ¿Qué tal? Mucho gusto, Arturo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien, Jorge. Pues aquí, pasando una buena noche. Un gusto tenerte de este lado y agradeciendo tu tiempo para responder estas preguntas que te tenemos preparadas. Gracias. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar hoy es traqueostomía y cricotiroidotomía. ¿Vale? Como médico cirujano, quisiera dirigirme a ti para preguntarte las siguientes preguntas. Claro. Ok, ¿estás familiarizado con los procedimientos de traqueostomía y cricotiroidotomía? Sí, digo, durante mi desarrollo profesional y la práctica médica son procedimientos que se llegan a utilizar, a ocupar y en lo personal son algunos en los que he estado involucrado. Un par de ocasiones no es algo que desarrolle de manera rutinaria, sin embargo, los conozco y claro que he participado en algunos de ellos. Correcto. ¿Podrías explicarnos acerca de cómo realizas estos procedimientos? Sí, claro, en el caso de la cricotirotomía es un poco más sencillo, digo, hablando del manejo o del procedimiento, ¿no? Pues es meramente la realización de un orificio, de una apertura en la vía aérea a nivel de la membrana del mismo nombre, con el fin de mantener o de acceder a esta vía aérea superior, mantener una ventilación y que se utiliza, ¿no? Cuando de repente no es posible realizar una intubación pronta o una traqueotomía de manera ordenada, ¿no? Pues de repente hay pacientes que llegan politraumatizados, policontundidos y desafortunadamente, ¿no? A veces la gravedad de la situación no permite, ¿no? Que se pueda recurrir de primera instancia a una traqueostomía y que en esta, hablando ya de esta segunda técnica, es un poco más laboriosa, ¿no? Dentro del procedimiento que debe de llevarse a cabo, siempre, idealmente, se pide, ¿no? O debería de ser con anestesia general. Sin embargo, a veces les decía, ¿no? Te decía, la emergencia o el hecho de que el paciente ya requiera la realización de la técnica no siempre lo hace posible. Entonces, la anestesia local es suficiente. La colocación del paciente en un decúbito dorsal, acostado y con el cuello en extensión o en hiperextensión, dependiendo del tipo de paciente, señalar o realizar la ubicación ¿no? plena del borde inferior del cartílago cricoides, e incluso te puedes guiar ¿no? por los bordes internos del esternocleidomastoideo y siempre se realiza sobre todo 1 centímetro debajo del cartílago cricoides, se realiza una incisión horizontal de aproximadamente de 3 a 4 centímetros de longitud, sobre todo por el hecho de que nos permita, ¿no? Desarrollarnos plenamente en la técnica. Y vaya, posteriormente lo que sigue, ¿no? Que es ir seccionando, disecando piel, tejido celular subcutáneo y posteriormente el músculo cutáneo que se encuentra en el cuello. Se secciona posteriormente la aponeurosis cervical profunda y se realiza la separación de los músculos prelaringeos, en este caso el esternoioideo o los esternotiroideos, ¿no? Ya una vez exponiendo todas estas capas, se realiza Hay médicos que gustan, ¿no? De únicamente ir separando con un farabeo, con un separador de farabeo. Hay algunos otros que prefieren el hecho de, con suturas quirúrgicas, realizar 4 puntos principales y hacer la apertura, ¿no? Para que no estén, los separadores de farabeo a veces se llegan a zafar, ¿no? O no llevar a cabo una buena fijación
te puede llegar a intervenir en la técnica. Entonces, pues ya posteriormente, ya que tengas expuesta toda la pared anterior de la tráquea, se prefiere abrir de manera vertical o a veces en forma de Y, eh, los anillos traqueales, ¿no? Por debajo del cartílago cricoides. Generalmente se realiza a nivel del tercer o cuarto anillo traqueal. Y bueno, ya que tenemos la exposición completa de la apertura de la tráquea, se procede a la inserción, ¿no? del túbulo, de la cánula, que ya va a depender también la medida, ¿no? De cada paciente. Generalmente, obviamente, ni en adultos ni en niños, perdón, se utiliza la misma medida. Y pues ya una vez que tengamos las estructuras anatómicas expuestas y tengamos la cánula, pues se procede a la inducción de la cánula de traqueostomía. Y hay que tener en cuenta también que tenemos estructuras venosas, ¿no? En este caso, las venas yugulares son las que tenemos más cercanas a la estructura, y a veces es necesario incluso ligarlas, ¿no? Ligarlas de manera momentánea para evitar accidentes vasculares y que nos vayan a complicar la técnica. Y pues tener en cuenta, ¿no? Todo el paquete vasculonervioso que tenemos ahí, como la arteria carótida, la yugular interna y el nervio vago, ¿no? Que también va por ahí muy cercano y que de repente nos puede llegar a complicar o a producir en el paciente ciertas reacciones vagales que vaya, pueden tener ciertas complicaciones, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, pero sobre todo cuando hay procesos tumorales, procesos inflamatorios o traumáticos, ¿no? Como les mencionaba al inicio, pero únicamente teniendo en cuenta pues todo esto puede llevarse a buen término, ¿no? Toda la técnica quirúrgica. Ok, excelente. Eh, de acuerdo a las técnicas, ¿cambian o se alteran cuando se trata de un adulto mayor? Digo, en el caso de estructuras anatómicas, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Sin embargo, dentro de la experiencia personal, sí, más que cambiar, hay que ser más cuidadosos. Sabemos que los adultos mayores ya tienen estructuras anatómicas más lábiles, ¿no? Más sensibles y, digo, ventajas es que pues hay personas de la tercera edad que ya no tienen a lo mejor tanto tejido adiposo, ya tienen un poco más expuesta toda la estructura anatómica. Sin embargo, sí hay que ser más cuidadosos porque a veces dentro de la emergencia o de las prisas por llevar a cabo el procedimiento, pues podemos tener lesiones cervicales, ¿no? Principalmente al llevar a cabo una hiperextensión muy brusca o situaciones del estilo, que nos puedan conllevar a complicaciones pues por descuido, ¿no? Hablando inclusive de ello. Entonces, considero que eso sería lo principal, el ser más cuidadosos por la habilidad del adulto mayor. Ok, sí, sí tienes mucha razón en ese aspecto. Eh, cambiando un poco de tema, ¿cuándo consideras tú que estos procedimientos deben de ser realizados? Dentro de las indicaciones para el procedimiento, digo, tenemos muchos tipos de indicaciones, ¿no? Generalmente tenemos dos tipos de indicaciones. Las indicaciones selectivas, que nos hacen mención a la realización de cirugías importantes de cabeza, cuello, tórax, cirugías cardíacas, y que requiere que los pacientes se mantengan con un proceso de intubación endotraqueal, perdón, por más de 48 horas, ¿no? Entonces, esto sí nos puede condicionar una indicación de primer momento. Y en el caso de indicaciones terapéuticas o emergentes que se requieran, pues muchas, ¿no? Obstrucciones mecánicas que puedan ser secundarias a tumores de la vía aérea superior, cuerpos extraños que no permitan una intubación endotraqueal, ¿no? Con un tubo endotraqueal que pueda acceder desde la cavidad oral, y que pueda permitirnos el desplazamiento, ¿no? Hacia tráquea o bronquios. El contar o el tener muchas secreciones, ¿no? A nivel de la tráquea,
traumatismos. Los traumatismos yo creo que son de las indicaciones principales, ¿no? Que siempre vamos a tener porque pues hay muchos pacientes, ¿no? Que lo requieren por accidentes automovilísticos principalmente y que van a requerirlo. Algunos tipos de infecciones como la epiglotitis, laringotraqueitis complicadas, quemaduras a nivel de cara, cuello, de la vía aérea superior, eh, edemas agudos de pulmones, y etcétera, ¿no? Hay muchas más indicaciones, pero yo considero que dentro de las principales, pues los traumatismos son los que nos van a llevar a una indicación absoluta de la realización de estas técnicas quirúrgicas. ¿Y tú has participado en alguno de estos procedimientos? Sí, digo, actualmente mi práctica médica, mi práctica profesional ya no va tan enfocada al ámbito hospitalario. Sin embargo, cuando me he desarrollado dentro de un hospital, sí me ha tocado ser partícipe de estos procedimientos y por eso es que soy tan enfático, ¿no? Que casi siempre se utilizan en traumatismos o en tipos de accidentes automovilísticos, porque es donde nos ha tocado realizarlos. En alguna ocasión, teníamos un paciente con varices esofágicas que le producían muchas hemorragias, ¿no? Desde el sistema digestivo y que le impedían una respiración óptima por obstrucción de la vía aérea. Y vaya, ahí mismo, ¿no? Se tuvo que realizar una traqueostomía de emergencia y pues a veces decimos nosotros, ¿no? Pues es rápido y hay que entrarle. Entonces, sí son procedimientos que me ha tocado realizar. Te decía, no son procedimientos de mi práctica rutinaria, de mi práctica cotidiana, pero me ha tocado estar en ellos. ¿Y cuáles deben ser los cuidados que debe llevar el paciente que ha sido sometido a estos procedimientos? Dentro de los cuidados, considero que se va a dividir en dos partes, ¿no? La primera parte, cuando el paciente todavía se encuentra en el hospital y que los cuidados ya van meramente a cargo del sector o del personal médico o de enfermería, ¿no? El estar manipulando la cánula de manera cuidadosa, el aseo de la misma cánula, el estarla cambiando, ¿no? O aseándola con las técnicas adecuadas de asepsia y antisepsia. La aspiración de la cánula y porque muchas ocasiones las secreciones pulmonares son constantes y les llegan a obstruir, ¿no? Entonces nos llegan a causar muchos problemas. A veces se opta también por realizar cultivos de estas mismas secreciones para identificar que no haya algún agente eh, infeccioso, ¿no? Que nos pueda dar problemas. La curación de la herida quirúrgica, ¿no? Pues como todo es una herida quirúrgica expuesta y debe de mantenerse el aseo óptimo. También se recomienda humidificar, ¿no? El aire inspirado, ya sea con aspiraciones o instilaciones continuas de soluciones fisiológicas o a veces el uso de gasas húmedas, ¿no? Colocándolas alrededor de la cánula, sobre todo porque a veces la cánula se puede angular y puede provocar erosiones en la pared traqueal. Y esto, obviamente, con lo que mencionaba durante el procedimiento, ¿no? Tenemos ahí muy cerca el paquete vascular, el paquete nerviovascular, y puede provocar úlceras, hemorragias, pequeñas hemorragias, infecciones, ¿no? Dentro de lo más común. Entonces, también se llega a recomendar que haya una alternación entre cánulas, ¿no? Se le recomienda al paciente que tenga de 2 a 3 cánulas y que las vayan alternando para que pues no sea la misma y que vaya a causar problemas. Y yo creo que aquí entra algo de lo que me preguntabas, ¿no? Con el adulto mayor, pues cuando desafortunadamente el paciente tiene que realizarse una traqueostomía y se va a casa, pues a veces los adultos mayores, ¿no? Si no tienen un apoyo social o del entorno con sus cuidadores, pues también pueden llevar bastantes complicaciones, ¿no? Como las infecciones principalmente. Entonces, yo creo que esos son de los cuidados principales que debemos tener y que puedan llevar a un buen desarrollo, a una buena técnica posterior, ¿no? A la realización de esto.
Ok. ¿Cuál es tu, tu punto de vista o tu postura personal acerca de estos procedimientos? Son procedimientos que en determinado momento y que quizá por un desfortunio se tienen que realizar, ¿no? Son procedimientos en los cuales a veces la vida está de por medio, entonces se tienen que realizar sí o sí, entonces cuando es necesario, pues hay que realizarlos y nos puede permitir, ¿no? Considero que una buena técnica de realización y cuidados posteriores son de lo primordial, ¿no? Para que, aunque son procedimientos delicados, son procedimientos complicados inclusive, pueden, pueden llevarse a buen término y son óptimos para el paciente. ¿Considera que estos procedimientos son riesgosos en el adulto mayor? Sí, digo, el adulto mayor lo mencionaba, ¿no? Son personas lábiles, son personas más frágiles y pues el simple hecho de la edad es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, eh, lo que mencionaba, ¿no? La labilidad inclusive anatómica de ellos, pero pues como todo procedimiento, ¿no? Tanto en el adulto mayor, en un adulto joven, son cualquier procedimiento de invasivo hacia el paciente conlleva riesgos, a veces mínimos, a veces mayores, pero pues lo existen, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, como última pregunta, tengo que, ¿tú como médico consideras importante que un cirujano dentista posea estos conocimientos? Sí, claro, digo, somos profesionales, somos practicantes de la salud y sobre todo ustedes en el desarrollo de su práctica diaria pues tienen bastante invasión hacia la cavidad, ¿no? Hacia la cavidad oral y desafortunadamente a veces pueden llegar a tener algún accidente, algún desfortunio y puede haber la condición, ¿no? De que la vía aérea se vea comprometida y pues obviamente tienen que actuar, obviamente tienen que tener respuesta inmediata y por ello es que el conocimiento lo deben de tener de manera oportuna, clara y eficiente, ¿no? Porque no siempre podemos depender o esperar, ¿no? A que a lo mejor llegue un personal médico, un personal eh, quizá con mayor experiencia o más capacitado. Entonces, yo considero que debería de ser algo vital que ustedes sepan y que ustedes conozcan para la realización, si es que se llegase a requerir, ¿no? Sí, sí, exactamente. A veces uno como cirujano dentista no considera importante estos temas, pero son de Claro, gran relevancia. Pues bueno, hasta aquí llegan las preguntas. Muchas gracias por la aportación de tus conocimientos y por tu tiempo. claro, Esperamos tenerte de vuelta próximamente con otros temas que nos puedas aclarar estas cosas. claro que sí. Sería todo un honor y un gusto que si en algo puedo aportar a tu desarrollo profesional, a su desarrollo profesional, pues con todo gusto y bastante honrado de ello. Muchísimas gracias. Pues yo me despido, deseándote una buena noche y un excelente inicio de semana. Gracias, Jorge. Igualmente, éxito, excelente semana y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.